Hola amigos, ¿cómo van? ¿Cómo está todo? Bueno, dándole continuidad a esta charla y a este recorrido por el mundo de las llantas, recordemos que en unos videos anteriores hicimos una inspección rápida física de un vehículo, ¿no? En llantas. Y pues chévere que lo hubiéramos hecho porque gran parte de lo que vimos ahí lo vamos a ver ahorita un poquito en este nuevo espacio que se llama Partes de las Llantas. Recordemos, ahí ya hemos subido algunos videos donde está la construcción general de llantas en fábrica y ustedes pueden ver todo el proceso, la maquinaria que se usa y cómo se van ensamblando cada una de sus partes de las llantas que vamos a ver acá. Hicimos esa inspección física, que fue una inspección muy rápida, ya tengo pendiente hacer un análisis completo de pila y una inspección general de las llantas, pero pues eso lo vamos a ir haciendo ya en la medida que vayamos avanzando. Y tenemos también una primera parte que es los componentes de las llantas. Entonces, los invito para que vayan allá, revisen estos videos y podamos ir de manera consecutiva y de manera continua en este recorrido por las llantas porque la idea es llegar a unos temas importantes, como les decía el día o en videos anteriores, como es el costo por kilómetro y algunos indicadores que queremos ir trabajándolos. ¿Listo? Bueno, aquí quedamos en los videos anteriores y quedamos en los componentes de las llantas. Y los componentes de las llantas están divididos entre los principales y los secundarios. Los principales pues son los responsables de cumplir todas las funciones elementales de las llantas y son los que podemos ver físicamente, lo hablábamos anteriormente, como es la banda de rodamiento. ¿Y cuál es la función de la banda de rodamiento? Pues permitir un rodado óptimo al vehículo. Uno rodado óptimo en qué, dependiendo si es un diseño de una llanta, perdón, si es un diseño direccional o un diseño tracción. Y viene también definido por unos compuestos, si es para un compuesto ruta regional, ruta urbana, ruta mixta o ruta 100% TR. Más adelante lo vamos viendo, solamente me adelanto un poco. Los costados de las llantas, hemos hablado y yo creo que hemos hecho mucho énfasis en decirles que es la parte más flexible y la parte de mayor flexión en la llanta. ¿Listo? El 80% de las fallas de llantas lo vamos a ver en las pilas de desecho que vamos a publicarles o en el análisis de llantas en, en fin de ciclo. El 80% es falla por ese sector de la llanta. ¿Listo? La carcasa, pues la carcasa es el esqueleto de la llanta y por ende pues su función principal es la de soportar todo el peso como tal o toda la carga pues de las llantas como tal más del vehículo, ¿listo? Es la que nos define si es una llanta radial o una llanta convencional. Las pestañas, pues las pestañas, ¿cuál es la función principal según lo que habla allí? Es anclar la llanta al rin como tal. Ahí en los componentes secundarios, esos son los encargados de reforzar y proteger a los principales. Tenemos, por ejemplo, el liner, que es el que protege la parte interna del, de la llanta, es la que reemplaza el protector y el neumático para aquellas llantas sellomáticas. El Apex nos recubre toda la parte de la pestaña de la llanta, también lo veíamos en el video anterior, y los demás pues ya es el chifer, que por ejemplo los costados de las llantas, los cinturones protegen la banda de rodamiento y van entre la carcasa y la banda, ahí van sobrepuestos, y ya lo demás lo podemos ir viendo en los videos anteriores para no detenernos acá en esta parte como tal. ¿Listo? Dentro de las partes de las llantas tenemos la primera, que es la de los costados. Recordemos, por favor, son cuatro partes principales o cuatro componentes principales de las llantas que son las que vamos a tocar acá, que son costados, pestañas, carcasa y banda de rodamiento. Al final vamos a hacer, yo tengo por ahí un ejercicio práctico porque pues estas capacitaciones las dábamos a empresas y a conductores y demás y al final presentábamos una evaluación para entregar un certificado. Pues como esto es herramienta propia, entonces al final hacemos un ejercicio a ver cómo nos va, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa en los costados? Como les digo, por su alto grado de flexión, en una llanta radial sufre los impactos y sobre todo a alta velocidad. Es muy susceptible a ese tipo de fallas como el que podemos ver acá. ¿Viste? Entonces acá vemos, por ejemplo, este es un tipo de falla sumamente común en los costados
y esta es una falla sobre todo presentada por un impacto. Ahí se ve claramente pues que es un tema de impacto. Aprovechando que tenemos la parte de los costados de las llantas, que es donde tenemos la nomenclatura, acá vemos por ejemplo una dimensión de llanta. Dice 1100 R20. Este 1100 ustedes pueden ver que hay un punto entre el 11 y el 00. Este 11, adelantándome un poco, es el ancho de sección, pero acá está definido en pulgadas. El R es una construcción radial y el 20 es el diámetro del rin. Un ticito importante. Todas las llantas en camión que ustedes encuentren punto .5 al final es una llanta de uso radial. ¿Listo? Perdón, es una llanta sin neumático o sellomática. En este caso, pues es una llanta con neumático. Bueno, acá vemos el ciclo del trabajo del costado de una llanta. Como vemos en el número 1, la llanta está sin ningún tipo de esfuerzo. Está ahí, digamos que en su punto neutro, pero en la medida que va girando, la llanta va empezando a generar un recalentamiento. Por eso es de suma importancia el tema de las presiones de aire, porque las presiones de aire van directamente proporcional a la falla o al buen uso de los costados. Sobre todo una presión de aire baja. Una presión de aire baja es mortal para los costados porque recordemos que, y en las radiales, ¿no? Porque recordemos que las llantas radiales vienen sobrepuestas formando un ángulo de 90 grados y van de pestaña a pestaña y usualmente son alambres de acero. Entonces imagínate, si la llanta flexiona un 7%, como lo veíamos anteriormente, y adicional a ello viene en baja presión, pues su flexión va a aumentar. Y en la medida en que ello aumente, ello lo que va a causar es que se genere un corte de esta manera en la llanta, porque es lo mismo como si hiciéramos un ejercicio con un alambre. El alambre liso cuando lo cogemos y le hacemos muchas veces hasta que se parte. Eso sucede igual con esta llanta. Por eso acá nos muestran en su ciclo de trabajo que con la medida en que la llanta va girando, su nivel de recalentamiento va aumentando. Y es normal en todas las llantas que haya. De hecho, hay un ejercicio por ahí, más adelante lo vemos, que se llama el sangrado de la llanta. Y es que a mayor temperatura hay mayor presión de la llanta. Pero eso ya lo vamos viendo un poco más adelante. Lo importante acá es entender que los costados son de suma importancia de las llantas, es la parte más frágil, más flexible y en la que usualmente, además que es el sector donde es reparable una llanta. Una llanta con un tipo de falla, me adelanto un poco, pero pues hablando un poco de esto, entre la banda de rodamiento, entre el hombro de la banda de rodamiento y donde empieza el costado, no se puede reparar. Lo mismo que una llanta en la parte de la pestaña. ¿Listo? Pero ahí vamos avanzando. Entonces, estamos hablando de los costados de las llantas como tal. Las pestañas. En el tema de las pestañas, pues, ¿qué son las pestañas? Hablemos primero un poquito de ellas, ya ahora les comento un poco lo que también anteriormente les había mencionado. Las pestañas son un conjunto de alambres que son inelásticos, porque pues al ser un conjunto de alambres no permite pues la elasticidad, pero son flexibles, puesto que van en toda la parte circunferencial de la llanta. ¿Cierto? Y ese número de alambres, que es estos de acá, van variando según la capacidad de carga de la llanta. Eso es realmente las pestañas. Yo les decía anteriormente, una llanta convencional tiene dos núcleos de pestaña usualmente y una llanta radial tiene un solo núcleo de pestaña. ¿Por qué sucede esto? Porque las llantas radiales solamente traen un pliego de alambres o de nylon o de poliéster que vienen sobrepuestos de esta manera. Entonces lo que hace es, aquí vemos, recubre, sale acá, vuelve y recubre, vuelve y sale. Una llanta convencional, como su construcción es distinta, su construcción es dada de forma diagonal, formando ángulos de 45 grados, lo que hace es que necesitemos más capas de ese nylon o de esa tela que estamos utilizando. Por ende, necesitamos dos pestañas o dos núcleos de pestaña que nos ayuden a recubrir toda la parte de las llantas convencionales. Las llantas convencionales, de hecho, su peso es casi un 30% por encima de una llanta radial, contando neumático, protector y todo lo que demás lleva. ¿Listo? ¿Cuál es la función principal de las pestañas, amigos míos? La función principal de las pestañas es anclarse al rin. Por ende, el tema del recalentamiento de las pestañas es, digamos que, o mejor aún, la falla más común en las pestañas es el tema de recalentamiento o en su efecto de sobrecarga. Cuando hay sobrecarga también la afecta porque lo que hace es estallar la pestaña porque la carga viene toda hacia abajo del vehículo, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con este tema? Al calentarse el rin,
Y el rin se puede calentar por falla de frenos o por mal uso de frenos del conductor o en su defecto por falta de rotación en la llanta. Entonces lo que hace es ir recalentando todo el sector de la pestaña. Al calentarse todo este sector de la pestaña, vemos que hay pestañas cristalizadas, vemos que hay pestañas que se abren, ¿cierto? Voy a nombrar, o voy a decirles un término coloquial, pero pues es un término de llantas, se florean, ¿cierto? O se salen pues de su normal desempeño. Más adelante hay un espacio que se llama las fallas más comunes en las llantas y ahí vamos a poderlo verlo un poquito mejor, ¿vale? Listo. Banda de rodamiento. La banda de rodamiento, pues la banda de rodamiento es clave. La banda de rodamiento es el único sector renovable de la llanta y es todo este de acá. Y pues por ende hemos dicho cuál es su función principal, que es la de generar el rodado óptimo de los vehículos. ¿Qué pasa con las bandas de rodamiento? Ahorita también ya vamos a ver en la próxima diapositiva la diferencia entre convencional y radial en cuanto a las bandas. Pero ¿qué sucede con ellas? Lo que sucede es que aquí tenemos varias diferencias en nuestra banda de rodamiento. Primero, diseño. Si es un diseño direccional, es un diseño tracción o es un diseño tipo mixto. Las direccionales, eso también lo vamos a ver más adelante, pero pues aprovechando me adelanto, son las que nos traen usualmente los surcos. Son 3 o 2 surcos o 4 surcos usualmente. Y las llantas tracción son las que traen, o las bandas de rodamiento en diseño tracción son las que traen los tacos. Cada una pues tiene su funcionalidad. Una llanta mixta trae usualmente los surcos, pero adicional a ellos también trae por este sector unas, vemos que unas protuberancias que generan algo de tracción en la llanta. ¿Qué otro tema traen las llantas o qué otra diferenciación traen las bandas de rodamiento? Su compuesto. Y hay tipos de compuesto para operación regional, urbana, OTR 100% o fuera de carretera 100% y mixto. Entonces es sumamente importante, amigos, el tema de los compuestos. Tanto el tema, bueno, digamos que en el tema de los diseños hay operaciones que utilizan llantas direccionales en el eje de tracción. El eje de tracción de los carros doble troques usualmente son el eje 2 y 3. El primer eje es dirección y los de atrás ya son ejes libres que denominamos en los trailers. Hay operaciones que lo utilizan porque de pronto el tipo de operación no amerita pues que tenga tanta tracción o que genere tanta tracción como tal y está bien dado. Pero el tema de los compuestos sí es muy importante porque no es lo mismo colocar un compuesto mixto para una operación regional. Porque recordemos que el compuesto mixto viene 70% pavimento y 30% destapado. Ese 30% destapado lo que hace es que la goma de la banda de rodamiento sea más ligera o sea más blanda. ¿Para qué se utiliza? Para que cuando entren, o estamos hablando de ese mixto o del 100% fuera de carretera. ¿Ok? Cuando entran a terrenos destapados, donde hay piedras, donde hay, pues, obviamente ese terreno destapado como tal, lo que hace ese tipo de gomas es expulsar las piedras o todo lo que encontremos en el camino que no sea normalmente pavimento. Al expulsar esas piedras, pues va a permitir primero que la llanta no se vaya a dañar, ¿cierto? No se vaya a picar esto. De hecho, ayer vimos un ejercicio o en el video anterior, perdón, vimos un ejercicio en inspección física que había una llanta Michelin XZU, que es una llanta regional, de tipo compuesto regional, montada en un carro que estaba en una operación mixta. ¿Por qué lo identificamos? Primero porque la banda de rodamiento estaba picada o estaba cortada y eso hace ese tipo de operación. Pero pues ¿cómo lo identificamos que está en una operación mixta? Porque las llantas de ese carro tracción eran llantas de compuesto mixto. Entonces pudimos identificar fácilmente ahí en nuestra recomendación. Entonces es importantísimo recomendar esto porque es que la banda de rodamiento no es que las llantas sean malas, sino que muchas veces utilizamos un compuesto diferente para la operacionalidad de su flota o de su trabajo como tal. Ahora les cuento. Una llanta mixta en un terreno una llanta de compuesto mixto en un terreno regional es una llanta que se va a consumir muy rápidamente la banda de rodamiento, porque esto es una goma más ligera, como les he dicho, más ligera que lo que hace es permitir que expulse piedras. Entonces imagínate, si está en un terreno como en
como en carretera o en los pavimentos de nuestra Colombia, entonces eso se va a desgastar sumamente rápido. Cosa diferente o cosa contraria a lo que sucede es una llanta de compuesto regional en una operación mixta o destapada. Vamos a encontrar el tipo de fallos que veíamos en el video anterior, que se corta la llanta, que la llanta se va a ir por estos lados, pero sobre todo, que es lo más, digamos que lo más importante, es que podemos llegar a dañar los cinturones de seguridad. Y si los cinturones que hay entre la carcasa y la banda de rodamiento se dañan, son llantas que no pueden ser pasadas a reencauche. Más adelante vamos a ver cuál es el proceso de reencauche, cuál es la finalidad del reencauche y cuál es sobre todo la optimización de costos en reencauche. Rápidamente les cuento, un reencauche es un 30-40% de lo que vale una llanta nueva y su duración está casi que a la par o si no es en el 90 y 80%. Más adelante lo vemos. Acá está la diferencia entre las llantas radiales inconvencionales en cuanto a banda de rodamiento. Como podemos ver en la convencional, que es la parte izquierda de nuestra pantalla, ahí podemos ver claramente que tiene dos protectores de nylon o los famosos breakers. ¿Cuáles son? Entre la carcasa y aquí iría la banda de rodamiento. Como pueden ver, esto hace que la llanta sea más ovalada. Entonces aquí digamos que hay menos protección de lo que hay acá. Acá hay 4 cinturones de acero, pero adicional hay un cinturón de seguridad para las llantas de terreno mixto, lo que hablábamos anteriormente. Entonces usualmente lo que hace una llanta para mixto, para regional o para 100% fuera de carretera es la diferencia de construcción o la diferencia de materiales en construcción en su banda de rodamiento. En los costados iba a haber un poco más de pronto de refuerzo, pero sobre todo es acá. Entonces los costados igual siempre se van a afectar en unas operaciones, sobre todo en terreno destapado y terreno mixto. Yo creo que lo han visto y si no en el camino lo vamos a ir revisando. ¿Listo? Bueno, esto es importante. Yo les hablaba que o es la única parte o el único componente principal de la llanta que es renovable. ¿Y dónde lo hace renovable? Acá tenemos un tema que se llama el indicador de desgaste o el TWI y ese lo traen todas las llantas en el costado. Ahí traen una letrica, si es TWI, algunos traen solo de la W, bueno, cada uno trae una letra, pero lo importante es lo que nos quiere decir. Acá vemos un poco, esto hace parte de los cinturones de seguridad, esto hace parte de la banda de rodamiento como tal. Lo que quiere decir es que hasta acá es el máximo desgaste de la llanta. Y lo que nos indica que desde acá, desde lo que vemos acá hasta arriba, tiene que haber mínimo 2 milímetros de desgaste. Es lo mínimo por ley que se puede bajar. Es decir, les cuento aquí un poquito en esta parte. Por ley, para carros menores a 4 toneladas de peso, el mínimo para bajar es 1.6 milímetros. Hasta ahí, digamos que la policía, pues más que la policía, aunque también es un tema de ley, es un tema nuestro, porque si estamos hablando de una llanta de una carcasa de 1.400.000 y podemos renovarla en X números de reencauche, pues imagínate. Y para carros mayores a ese peso, a 4 toneladas, el mínimo es de 2 milímetros. Pero acá este TWI lo que nos indica es que de aquí hacia abajo ya o valga la redundancia, sí, ya empieza a afectarse los cinturones de seguridad o los cinturones que hay entre la seguridad y los cinturones normales de la carcasa. Y si ya estos cinturones, cuando se empiezan a picar o se empiecen a ver y hay contaminación, hay humedad, son cinturones que no pueden ser renovables. Algunos sí, pero la gran mayoría no son renovables, es decir, es una carcasa rechazada para reencauche, le sacamos X número de kilómetros en primera vida y ya va derecho a pila de desechos o a llanta fuera de servicio. Eso lo vamos a ir viendo. Importante. Ahora, cada operación es autónoma y según su tipo de operación también va de acuerdo a qué milímetros los bajo yo. Yo puedo bajar a 2, hay operaciones que se bajan a 4, a 5, incluso a 6 milímetros por la agresividad del terreno donde están andando. Perfecto. Llegando a esta parte, pues hay un tema que se llama regrabado.
usualmente las llantas que se pueden regrabar en la parte del costado, en la parte de nomenclatura, hay algo donde les indica regrable. Entonces ahí nos va a decir. Pero sobre todo el tema del regrabado, que pues no lo comparto mucho, se hace solamente para las llantas que traen un tie bar. Y el tie bar, sobre todo en llantas de tracción, como lo trae, por ejemplo, lo trae a la G677, la G667, y creo que lo trae la Pirelli TR01. Ese viene, digamos, esta parte de la banda de rodamiento viene en una profundidad original de 22 milímetros, pero a partir de los 9 o 10 ya trae el tie bar. Ese se retira para volver a generar tracción en la llanta y a su vez generar pues mayor prolongación en vida útil y en kilómetros de la misma. Pero ahí he visto algunas gestiones de flotas que lo que hacen es volver a darle volverle a darle el mapa a la llanta, pues volverle a darle todos los surcos regrabando. Eso sí no es, de hecho por ley no es aconsejable porque los policías lo conocen y ahí vienen los problemas de ley como tal. Listo. Las carcasas de las llantas. Listo. En cuanto al tema de la carcasa de las llantas, pues ya lo hemos tocado, es el esqueleto de la llanta como tal, la que nos define si es una llanta radial, si es una llanta convencional, y en cada una de las construcciones hay una diferenciación. En las radiales pues tenemos un solo pliego de acero, ¿cierto? Que van dispuestos radialmente, por eso se llama radial de hecho, es como si fuera dispuestos como van los radios de las bicicletas. Y las convencionales pues son carcasas de lonas que son múltiples y usualmente son pares, van obviamente dispuestos de manera diagonal. Aquí encontramos 8, 12, 14, 16 lonas, que es la que define la capacidad de carga de la llanta. Mira, en este ejercicio podemos ver ya el ensamble de la pestaña en una llanta radial y el ensamble de la pestaña en una llanta convencional. Perfecto. Entonces, pues ya digamos que esa parte la hemos tocado bastante dentro del transcurso de la capacitación. Entonces, me parece importante ya como dejarlo ahí. Nomenclatura. Esta ya es una fase siguiente, digamos que es la próxima charla que tenemos preparada, pero pues quería dejar un abrebocas del tema. Aquí vemos, digamos que curiosamente no los puse con ese objetivo, pero ahora viendo, encontramos dos llantas, una Goodyear y una Pirelli. Las dos son, hablando un poquito de nomenclatura, la Goodyear es una G677 MSD, que nos dice acá. Esto es un diseño tracción y MSD es para una operación tipo mixta. ¿Ok? No vemos la dimensión, debería ser 12R usualmente, pero no la vemos allí. Y en la Pirelli es una llanta TG85. TG, esto también lo quiero ver un poquito más adelante, que es identificar los nombres de las llantas, es decir, yo como con el nombre de la llanta sé que es una llanta para terreno regional, para terreno mixto, para terreno fuera de carretera. Eso lo vamos a ver, lo podemos ver yo creo que con la marca Goodyear, con la marca Pirelli, Continental y tal vez Hankook. Pero pues en la medida en que vaya recopilando información de más marcas, se las vamos a gastarle un espacio para que podamos identificar estas llantas, ¿vale? Bueno, aquí está todo el tema de la nomenclatura. Esto es parte de, ya en los próximos videos les voy a profundizar un poco más. Pero por ejemplo, esta es la dimensión de la llanta, la 315-80R22.5. ¿Qué significa? 315 es el ancho de sección de la llanta, es decir, lo que va de costado a costado, no de la banda de rodamiento, sino de aquí desde este costado hasta este costado, y va definido en milímetros. El 80 es la relación de aspecto, como bien lo dice acá, es decir, el 80% de el 315, y la relación de aspecto lo que nos define es la altura de la llanta. En este caso, el 80% de 315 son 252 milímetros más o menos. ¿Eso qué es? La altura de la llanta que hay entre la pestaña y la base de la banda de rodamiento.
Esa es la altura. Estas son famosas llantas bajo perfil, que son más anchas en su banda de rodamiento y más bajas en su altura. Eso pues trae unas consecuencias favorables para las flotas, como es que como hay mayor caucho al piso, pues nos va a generar eh, mayor kilometraje. Eso también genera un mayor ahorro en el combustible, eso genera que haya mayor estabilidad en el vehículo y una serie de cosas que eso también las vamos a ir viendo. El R, pues el R es la construcción, en este caso es radial. En este tipo de llantas no vamos a encontrar nunca un guión, porque para identificar que es una llanta convencional, acá tendría que haber un guión. En las llantas que están medidas por milímetros, no vamos a encontrar llantas convencionales. En las que están medidas por pulgadas, como las 12, 22, 5 y demás, que también lo vamos a ver en la próxima, sí vamos a encontrar llantas convencionales, ¿listo? Pero siempre que sea este, no vamos a encontrarlo. Y ya vamos a mirar cuál es la nomenclatura europea, americana. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que ahorita quería dejarles un abrebocas. El 22.5 es el diámetro del rin, es decir, todo el hueco cae en la parte central de la llanta. Y otro ticito, que creo que se los había dicho anteriormente, pero se los quiero repetir, es el punto 5. En llanta camión, todo aquello que traiga punto 5 al final es una llanta sellomática o una llanta que no lleva neumático, ¿listo? Que reemplazan el protector y el neumático por el famoso liner, que es un componente secundario de la llanta. Ya vienen aquí unos números. En el video de inspección física rápida que hicimos, pudimos ver que las llantas traen sus numeritos ahí y el símbolo de velocidad. Y los numeritos es el índice de carga. Entonces, usualmente traen dos. Acá no lo vemos bien, pero en los próximos videos se los voy a mostrar con mayor precisión. Y los dos que trae, usualmente lo que nos indica, uno es para un índice de carga en montaje simple y el otro es para un índice de carga de montaje dual, es decir, una llanta sencilla para un eje direccional, por ejemplo, una llanta en dual o en pacha podría ser para el eje de tracción o para el eje libre. ¿Qué pasa ahí? Hay algo curioso, que es que el índice de carga para una llanta individual es mayor al de una llanta dual. Entonces ustedes dirían, pero ¿por qué mayor si en una dual pues soportaría más carga? En una dual siempre bajan un poquito el índice de carga. Sucede que estos son temas de prevención porque cuando se daña una llanta de los duales, se estalla una, usualmente el 90% de la persona que conduce sigue conduciendo. Entonces eso hace que la otra me soporte mi carga más la que traía mi compañera, ¿cierto? Entonces por eso es que se usa como ese tipo de prevención ahí. Y bueno, hemos encontrado los famosos carros empachados, que es cuando se extrañan las dos, precisamente por eso, porque le ponemos a soportar la misma carga en dual que en sencillo. Y ahí tenemos ese tipo de inconveniente. El TWI pues es el indicador de desgaste, ya lo miramos ahorita con mayor profundidad. Y el DOT es importantísimo. Yo ayer les decía, ayer también, perdón, en el video anterior también pudimos ver en la inspección física que encontramos una llanta donde nos permitía ver el DOT, porque el DOT usualmente lo traen por un solo costado de la llanta. Entonces a veces está en la parte interna, tuvimos la fortuna de tenerlo por la parte externa. Y el DOT trae los dos primeros códigos, que usualmente son, te digo, son 2, son 4, son 6, 8, son 12 códigos los que trae. Los dos primeros es el país de fabricación, ¿cierto? Entonces ya ahí según el país, por ejemplo, hay MY, bueno, hay unos países que eso también se los voy a mostrar más adelante en nomenclatura en la tabla. Los siguientes es la medida de la llanta, los dos siguientes códigos. Los tres siguientes códigos que aparecen allí es el tipo de llanta, es decir, si es una llanta tracción, es una llanta direccional. Luego sigue la categoría de la fabricación o la fábrica, o sí, exacto, en qué fábrica fue hecha. Y vienen los cuatro últimos que son los más importantes. Por ejemplo, ayer veíamos, si no estoy mal, 4117 en el DOT que encontramos. En el video anterior, vuelvo y reitero, perdónenme por ahí por ese pedazo. El 41 es la semana 41 del año 17, ¿cierto? Eso es, podemos encontrar 2800, semana 28 del año 2000. 2519,
semana 25 del año 2019. ¿Qué es importante el tema del DOT? El tema del DOT es sumamente importante porque es el primer factor de identificación para recibir una llanta de garantía o no. Y una llanta que tenga más de 5 años de construcción y la medida de la construcción lo define el DOT, es una llanta inmediatamente rechazada por garantía. Además de que son 5 años de que la llanta empieza a perder ciertos componentes, va a ser más frágil al calor, a la degradación y a una serie de circunstancias. Entonces es importante a la hora de comprar sus llantas identificar el DOT. Y ustedes como operación, como flota o de manera ya independiente, como según en el medio en el que estén, pueden definir si es un DOT incluso en un contrato de negociación de llantas, ustedes pueden definir que el DOT no sea mayor a 6 meses o a un año, porque es que la rotación de llantas es bastante grande en Colombia, entonces no deberían haber DOT mayor a un año, a 2 años, pero suele suceder no por fábrica, pero sí tal vez por aquel distribuidor que tenga un inventario guardado y que quiera salir de él de manera rápida y de pronto con algunos tipos de promociones y demás, que el DOT vaya por ahí, por esos lados. Entonces es importante, igual más adelante lo vamos a ver ya más detalladamente y un poquito más detenidamente el tema de la nomenclatura. Y bueno amigos, esto es todo. Pienso que hoy fue chévere, hoy estuvo bastante dinámica y estuvo además de ello bastante educativa la charla. Espero les sirva de muchísimo. La parte de nomenclatura es buenísima, es muy 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 buena, espero no se la van a perder. Suscríbanse, ahí está todo el tema en YouTube, ahí ustedes saben dónde se suscriben, dale like, eh, comentarios, ahí está mi número de teléfono, en lo que yo pueda servirles, les pueda ayudar con el mayor de los gustos, estamos para eso, yo quiero hacer este canal es para que ustedes, o para que, digamos, transmitir lo que sé, porque esto me gusta, lo sé hacer y me apasiona y quiero pues que todo lo podamos trabajar, ¿listo? Voy a gastarles aquí un espaciecito en lo que les decía del examen, de un examencito que yo hacía, que decía usualmente cuando hacíamos las evaluaciones o este tipo de charlas presencial. Por ejemplo, el primero, son componentes de una llanta. Son componentes de una llanta. Ojo, caucho natural, alambre, caucho sintético o todas las anteriores. ¿Ustedes qué creen? Ahí porfa en los comentarios me dejan la respuesta. ¿Qué tipo de llantas existen en el mercado por construcción? ¿No? Radial, convencional, análogas, A y B son correctas. Tercero, estos son los componentes principales de una llanta. Banda de rodamiento, costado, carcasa y pestaña. Segundo, banda de rodamiento, caucho, costado, pestaña, alambre, ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen ustedes? Cuarto, la parte más frágil y flexible de una llanta banda de rodamiento, pestañas, costados o ninguna de las anteriores. ¿Qué creen? La función de la pestaña es dar forma a la llanta, prevenir impactos, anclar la llanta al rin o ninguna de las anteriores. ¿Qué creen ustedes? Y bueno, esto es una parte, pero esto ya lo veremos más adelante. En nomenclatura, una llanta 295-80R. ¿Qué significa el 295? Esto lo vimos, pero con 315, ¿recuerdan? El 295 es su relación de aspecto, su ancho de sección en milímetros, su diámetro de rin o ninguna de las anteriores. Bueno, ahí queda. Y ya esto es para un paso siguiente. Entonces ahí les dejo un poquito un avance, pero ya más adelante lo veremos. Amigos, gracias. Feliz día, cuídense mucho. Ahí ya saben lo que podamos servirles. Hay mucho más por hablar, hay muchas cosas interesantes cuando empecemos a llegar a los indicadores y a los cálculos de proyección, de seguimiento, cómo hacer para hacer un cálculo rápido del consumo de llantas de una flota. Eso va a ser muy chévere. Ahí van a haber cosas interesantísimas. Los quiero, cuídense mucho. Chao, chao.